Nuevamente en Agrodinámica, el podcast del campo. Estamos aquí con Cuauhtémoc Ramírez Romero y hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante que está quejando a los bosques de Michoacán y que es y a las huertas de aguacate de los descortezadores, Cuauhtémoc. Sí, bueno, gusto en saludarte nuevamente, Paloma. Gracias. Efectivamente, es un tema muy importante el hablar de los barrenadores de rama y hueso en aguacate, sobre todo de rama, y los descortazadores en los pinos, sobre todo en bosques de clima templado. Y eso es algo que reviste tal importancia que de los bosques depende el clima, depende el agua, la recarga de los acuíferos en Michoacán. Solamente ubiquemos la meseta purépecha y alrededor, desde Apatzingán, los manantiales que salen allá, en Parácuaro, luego acá para el lado de Uruapan, el Cupatitzio, luego el río Angulo en Zacapu, el río Duero, ahí en Zamora. Entonces todo alrededor hay acuíferos importantes alrededor de la meseta purépecha. Y entonces ahí depende de la presencia de los bosques para poder mantener la recarga de esos acuíferos, y desde luego los bosques son reguladores del clima. Sí, yo creo que muy pocas personas saben de esta situación. Primero pues hablemos qué es el descortezador, que además son unas miniaturas que nos dan un ejemplo de que si nos unimos podemos hacer cosas grandes para bien y para mal también, porque en este caso esta plaga es letal para los árboles, para los bosques. Sí. Son insectos, es un insecto, un escarabajo pequeñito del género Coleoptera. Y estos insectos, como todos, hacen su ciclo de vida. Anda el insecto adulto volando, pone sus huevecillos en la corteza de los pinos, nace ahí la larva, y esta larva, ese gusanito, come madera y se mete al pino y empieza abajo de la corteza a comer y hacer Justo se come primero lo de adentro, ¿no? Y deja como toda la corteza queda afuera y nomás queda el hoyito por donde penetra, y lo identificas porque empieza a salir ahí un poco de resina y se ven las gotitas de resina que salen, ahí está dentro del gusano. Y entonces ahí, ¿cómo aplicas un insecticida en el bosque? No se puede. Primero, por la diversidad de la flora y fauna que hay, no puedes andar poniendo ahí venenos en el bosque. Y segundo, que penetre abajo de la corteza para poder controlar ese gusanito que anda ahí. Y entonces algo similar sucede con el aguacate, el barrenador de las ramas del aguacate, que es una plaga que debe controlarse y evitarse que se mueva para evitar su dispersión. Y entonces fue la primera plaga que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estableció como obligatorio su control para poder autorizar la exportación del aguacate. Y cuando sucede el cambio climático empieza a aparecer algunos problemas de presencia de gusano barrenador de las ramas, y igual otro escarabajo que pone sus huevecillos en la corteza de las ramas, penetra y come madera viva. Sí, de las ramas de los árboles va comiendo madera y va haciendo ahí sus Pero galerías. Entonces la propagación es como un poco silenciosa. Cuando la pupa, cuando el insecto ya madura, después de estar ahí 2-3 meses comiendo, se tira al suelo y en el suelo se hace su pupa, se encapsula y se queda enterrado ahí en el suelo. Y ya en el suelo nace otra vez el escarabajo que vuelve a la rama, que empieza a volar y va otra vez a poner sus huevecillos ahí
en las ramas. Y como siempre, cuando son larvas es un poco más controlable que cuando ya son adultos. Más bien cuando son adultos, porque cuando son larvas están adentro. Uy. O sea, son gusanos que están adentro. Entonces hay que controlar cuando está afuera, cuando anda como adulto volando. Y eso es lo que hemos venido impulsando a través de Agrosano, claro, que se vaya teniendo conocimiento primero del ciclo biológico. En qué momento, en qué meses del año es adulto y qué condiciones de temperatura se necesitan para que esté ahí presente, y hacer prácticas de trampeo, no de aplicación de agroquímicos, de trampeo. O sea, no de aplicación de agroquímicos en un lado en el bosque, porque no hay que aplicar agroquímicos. No, pues no. Y segundo, porque en las huertas, entre menos agroquímicos apliques, mejor calidad tienes de las frutas, que es un tema que tenemos que procurar. Y en este caso, por ejemplo, los bosques, o sea, hay una zona, me imagino, que ya está detectada en Michoacán, ¿no? Que es como Peribán, ¿no? Y, o sea, bueno, la zona de la Mesta Purépecha también. Los bosques se conocen como bosques de clima templado. Todas las zonas donde hay pinos, ajá, que están a una altura ahí entre en la presencia del descortezador en este caso, pues sabemos perfectamente, pues dicen, los bosques son de todos, ¿no? Entonces, y para hacer el trampeo, me imagino que tiene que haber una organización social con las comunidades. Bueno, sí, son propiedad de ejidos, son propiedad de comunidades, algunos son pequeñas propiedades, pero hay una propiedad social de la tierra, ejidos y comunidades, y entonces es de la organización, que ahora se están preocupando muchos de ellos en el cuidado. Ahí está el ejemplo de Cherán, claro, que lo han estado cuidando, así como varias comunidades están ya al pendiente de esos bosques. Y es el trabajo con ellos, con la comunidad. O sea, digamos que Agrosano llega a las comunidades, con los ejidatarios y con las comunidades indígenas, y brinda esta capacitación para hacerlo del trampeo, en el caso del descortezador, y la capacitación lo del manejo de bioinsumos para las huertas. Primero vamos por el descortezador y ahorita vemos lo del aguacate. Que la práctica ha sido similar, nada más hay que diferenciar por el tema de evitar agroquímicos. Ha sido similar porque el trampeo son trampas que trabajan de manera similar. Primero, enseñarle a la gente que identifique el descortezador, que identifique el adulto y que conozca su ciclo. Cuánto tiempo tarda en ser huevecillo, que son unas semanas, luego tanto en larva como larva llega a estar durante varias semanas, y cuánto tiempo pupa y cuáles son los ciclos que puede haber. Y entonces, conociendo el ciclo y en el momento en que está el adulto, les estamos enseñando a hacer las trampas, que no es más que contar con botes como de esos de 20 litros. Las famosas trampeo, Raquel. Sí, que se hace se le abren sus ventanas, se prepara. Lo importante es preparar primero el atrayente para que puedan llegar ahí los escarabajos. ¿Traes la receta? ¿Traes la receta? Bueno, pues sí, son temas que tenemos que estar comunicando a la gente para que lo hagan. Claro. O sea, no es un asunto... Y no es tan difícil hacer una trampeo, Raquel. No. Pones alcohol metílico, digamos, si quieres preparar como una base 5 litros de alcohol metílico, 1.6 litros de alcohol etílico, y ahí le pones medio kilo de café tostado molido. Y lo dejas en maceración, en esa mezcla de alcoholes, lo dejas en maceración durante 15 días. Okay. Ahí está remojando en maceración en 15 días. Y después llenas frasquitos de 100, no más de alrededor de 500 mililitros, que dejas abiertos y lo cuelgas. Está tu bote y cuelgas el frasquito que quede a medio del como bote. colgando. Queda colgando destapado para que esté
generándose el olor al café, y aparte en el bote le pones en la maceración un trozo de madera de pino para que genere un olor del trozo de la madera, y eso genera el atrayente y va a caer a la trampa. O sea, ellos van hacia la madera, sí, y el olor a café los atrae. Al traer, y en el bote ya le pones ahí líquido con un insecticida botánico, un insecticida orgánico. En este caso, por ejemplo, ¿en qué espacio? Bueno, ¿en qué superficie? Por hectárea. Sí, la idea es la medida por hectárea. En el caso de los pinos, más o menos 20 trampas por hectárea. 20 trampas por hectárea. 20 trampas que pones, y ya con eso se está atrayendo. Y entonces, ¿qué es lo que se bajas la población? Es que es urgente. Estableces un control sin aplicar nada. Hay que hacer el trabajo de elaborar las trampas, preparar el producto y estar monitoreando. Pero si revisamos la receta, Cuauhtémoc, es una muy accesible, una alternativa súper muy accesible, y si se unen todos, o sea, se logra. Sí. Porque en realidad es urgencia, es urgente. Esta plaga está muy impregnada en Michoacán. Y la prueba ya está ahí. Se pusieron 2,000 trampas en Narantepacua. Ah, ¿sí? En la comunidad indígena. Y ahí estamos con el Inge Isidro Nepomuceno. Isidro, que es muy buen técnico de Agrosano, como todos. Y entonces Isidro ha estado monitoreando cómo va el control. Y yo le consulté a los compañeros, autoridades de la comunidad indígena, al profesor Guadalupe, le dije, a ver, ¿cómo van? Muy bien, dijo. Muy bien, se está notando el control que está teniendo en el bosque, y cuando entonces ya tienes árboles que no están dañándose, es muy, muy importante lo que se hace. ¿Cuál es el remedio que ha recomendado la Comisión Forestal y la propia COFOM? Derribar los árboles. Cuando ya están infectados, derribarlos. Y entonces si te pones ahí derribando, pues estás llegando a un problema que también puede ser mayor, y ir quitando los árboles. Entonces es ir previniendo antes de que ya esté de manera incontrolable y que estén tan dañados los pinos que se van a morir, derribarlos para sacar y que no haya más, no se disperse más la plaga. En los bosques se va notando cómo son así, como rodetes que se van infectando, donde hay uno y luego alrededor, y van creciendo. Por eso quitas eso, lo extraes, lo entierras, lo quemas, y ya no sigue creciendo. Y el tema es evitar eso, entonces evitar que se vaya propagando y lo vas controlando. Y de esa manera ya vas protegiendo los bosques. Y en el caso del aguacate, es algo que tenemos que ayudar a controlar para evitar que llegue a haber algún problema en el comercio del aguacate, sobre todo en la exportación. Claro, ¿no? Hasta ahorita que se inició la exportación en el 97, y se viene exportando ya durante muchos años, no ha habido un solo embarque con problemas fitosanitarios en frontera, ni un solo embarque. Y bueno, hay que recordar que se exporta un poco más de 1 millón de toneladas al año. Se rebasó el 1 millón de toneladas a partir del 22 para acá. Y entonces el barrenador que comentábamos come madera. Bueno, pues igual es un insecto que hace ese mismo ciclo, y el trampeo también lo estamos haciendo. Nada menos ayer hubo un curso de Agrosano en Tacámbaro con productores de aguacate para que vean cómo sin aplicar agroquímicos se puede establecer. El programa de trabajo autorizado por el USDA-APHIS para control de barrenadores de las ramas establece el uso de malatión, insecticida altamente peligroso
y prohibido en muchos países. Pues claro, o sea, no deberíamos de usarlo. O sea, bueno, por eso estamos generando alternativas en Agrosano para que se tenga esa opción del trampeo y estar bajando las poblaciones, y con eso estamos contribuyendo. Y la preparación es igual. En lugar de madera de pino, hay que ponerle un trozo de madera de aguacate. Y es el único cambio. Los dos alcoholes, metílico, etílico, café, con un trozo de madera de aguacate, y con eso se prepara y se puede estar haciendo el trampeo. Y en este caso, entonces puedes tener por hectárea de aguacate 10 trampas, 15 lo más, pero 10 trampas es suficiente para estar monitoreando cómo está la plaga. Así es, controlando y ya también vas monitoreando dependiendo cuántos escarabajos estás encontrando en cada una de las trampas. Pues es que sí, es una alternativa al alcance de todos, y además ahora ya está bueno, no es que la vemos aquí y ya, ¿no? Es como que también se están haciendo las brigadas en los municipios en este estado a través de Agrosano. No solo se está como pasando la receta, sino se hace ahí. Me ha tocado. Me tocó en Ancahuán, ¿no? Ver cómo el Inge Leonardo hacía una, ¿no? Y pues todos decían, oye, es muy sencillo, ¿no? Y parece más difícil porque justo es un problema que está quejando fuertemente. Pero si esta alternativa puede ser pues al alcance de todos, y pues nada más es propagar la información para que se replique y haya un mejor control de tanto del descortezador como del barrenador en aguacate. De manera complementaria, también lo hemos estado probando, es aplicar microorganismos, hongos entomopatógenos que atacan el gusano, la larva. Entonces, aquí el tema es que lograr que penetre la corteza, que son hongos Metarrhizon, Beauveria, con tierras de atomeas, la mezcla, y eso afecta y mata a los gusanos. ¿Y cómo la insertan dentro de la corteza? Hay que bañar para ir probando que los propios hongos hidratación o algo así. se vayan metiendo en los orificios. Es una tarea que es ya más compleja. Hay bombas de motor con las que se puede estar aplicando para que penetren los líquidos, pero funciona. Llegando en contacto con los gusanos ya se llega a controlar. El tema es primero los adultos. Y bueno, eso es como para el control y el manejo ya con la plaga ahí, ¿no? Pero, o sea, hay pedazos de bosques y huertas que todavía no llega, ¿no? Que están un poco tocando la puerta a la plaga, ¿no? ¿Qué proceso de prevención habría que hacer para que en esos bosques que todavía no están pues contaminados de esta plaga, por así decirlo, o estas huertas, cómo se podrían hacerlo en todos los hacer bosques, un manejo? hay que hacer trampeo. O sea, el trampeo es como monitoreo, preventivo okay. Puedes bajarle la cantidad de trampas por hectárea, pero poner algunas para estar monitoreando a ver si ¿qué caen, tanto? A ver si hay. Y ya estás viendo. Es una práctica que te ayuda a ir conociendo cómo se está comportando. Y son insectos que viven ahí, que están ahí en el bosque. La idea no es erradicar, porque no puedes ir a erradicar, es querer acabar con la vida de una especie. Es controlar. No, es solamente controlar para que no cause daño económico. Y ahora lo que hay que hacer es monitorear en todos lados. Y ecológico. Sí, ecológico, ambiental, pues es el peor daño que ocasionamos luego nosotros. Y entonces hay que estar monitoreando para establecer esos controles y
Y algo que muy importante es que nosotros también tenemos que entender que tenemos que contribuir a detener el cambio climático, a que le bajemos a la huella de carbono que nosotros dejamos, porque los árboles, cuando sube la temperatura, como ahora que acaba de iniciar el otoño, y estamos viendo que hoy hace calor en Morelia. Calor. Y entonces ese calor en los árboles los estresa. Claro. Debilita sus mecanismos de defensa, porque los árboles, cuando entra un picudo y que quiere perforar, el árbol se da cuenta y empieza a emitir señales y endurece la corteza en esa zona. Pero además manda señales químicas a sus vecinos diciendo, aquí andan, ¿eh? Sí. Así que pónganse fuertes, porque si no... Y entonces cuando hay calor, el árbol se estresa y emite menos señales y se debilita. Y entonces es más fácil presa de los descortezadores. Y eso lo estamos viendo, por eso ahora estamos teniendo mayores problemas de descortezador que avanza más rápido por el estrés a que están sometidos los árboles. Entonces todos podemos bajarle al consumo, bajarle a nuestra huella de carbono y contribuir para que el clima no nos esté pegando tanto. Sí, bueno, es todos los días trabajamos en eso. Yo creo que en tu área, que están de la mano, pero la concientización, la sensibilización antes de la concientización y las acciones, ¿no? O sea, como que a la par. Y pues cambiar el chip, literal. Así ¿no? es. Ahora, por ejemplo, esta parte en donde las huertas de aguacate ya se está haciendo con los pequeños y medianos productores, que son las personas, yo creo que, los productores más sensibles, ¿no? Uh-huh. Y eso es creo que lo que hay que reconocerles, porque inclusive los que más tienen a veces son más tercos, ¿no? O sea, son más obtusos, ¿no? Pero justo los pequeños y medianos productores son los que igual muchas veces tienen mucha mayor conciencia o capacidad de desarrollarla y no solo eso, sino de operar. Son grandes operativos en sus comunidades para propagar la información y entender, ¿no? que la tierra, pues literal, es una herencia a las próximas generaciones y son herederos de la lucha. Entonces, pues creo que en este caso, como que siento que también las políticas públicas deberían de llegar, porque pues justo a los grandes productores hay que empezar a apretar el arnés. Lo están, o sea, a ver, en el caso del aguacate, la mayoría, digamos el 70% de los productores son pequeños productores. ¿El 70%? De menos de 10 hectáreas. Son pequeños productores de aguacate. ¿En Michoacán? Sí, y está trabajando con todos para que se aplique las prácticas agroecológicas, la certificación ambiental del aguacate. Con lo del Proforest. Ligado exactamente. Ya estamos en el 87%. Va induciendo que se vaya aumentando la certificación, el 87% de la fruta que se empaca para exportación, que es la que los empaques afortunadamente han estado colaborando para que se tengan esos mecanismos de control para detener la tala y detener el deterioro ambiental. Sí, no, o sea, era en general, no nada más en la producción de aguacate, sino de todas las producciones que o sea, justo las políticas que se acentúan, ¿no? Son las que pues ayudan a regularizar esto, tal vez no tan rápido como de un abrir y cerrar de ojos, no de un día para el otro, pero sucede, ¿no? Es como la manifestación más allá de ir como cambiando las cosas como las hemos venido haciendo, ¿no? Digo, ya está sucediendo. Con Agrosano está sucediendo. Agrosano es una política pública, ¿no? A nivel agropecuario, ¿no? En Michoacán. Sí, es ir
al fondo de los problemas. O sea, reduces el tema de subsidios, pero vas a resolver problemas. Vas a resolver problemas de raíz que tienen que ver con los costos de producción, bajarle a los costos de producción, mejorar los rendimientos, incrementar los ingresos de los productores, pero lo más importante, la salud de los ecosistemas, la salud humana y el restablecer la calidad de los suelos, tanto en la agricultura como en la ganadería. O sea, cuando eso lo haces con decenas de miles de campesinos a ir a resolver los problemas, entonces estás sembrando para el futuro. Sí, claro. O sea, ¿cuánto podías antes, en la anterior administración, aplicaban 20 millones de pesos en un programa de bioinsumos que aplicaban en 10,000 hectáreas un subsidio? Y ahí se quedó. Ahora no se compra un solo insumo, un solo bote, y se atienden 60,000 hectáreas. O sea, nomás ve la diferencia, con una inversión en el conocimiento y en la práctica y el generar alternativas. Cuando iniciamos con Agrosano no veíamos lo de los descortezadores ni los barrenadores, porque no era el tema que teníamos a la mano. Estábamos viendo los problemas más de cultivos básicos, pero se empieza con el problema del cambio climático, empiezan a generarse otros problemas, y así se abrió esta área para generar alternativas para estos dos bichos, como se abrió para la coordinación de conservación del suelo y agua. Claro. Como se han ido como la dinámica del campo y de los retos que nos pone el cambio climático nos va dando la necesidad de ir resolviendo problemas, y es algo que está ahí con casi 30,000 compañeros campesinos. Sí, claro. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Estamos en la recta final del episodio. Sí, o sea, a ver, quiero aclarar esta parte que es fundamental para mí. Aclararlo, ¿no? Estoy consciente de eso. Estoy consciente de bueno, yo no desde que empezó la administración, pero tú sabes que sí se ha profundizado en Agrosano y que sí es un tema que me importa mucho, porque además lo considero un gran referente a nivel nacional, que ya está en los ojos y en el conocimiento de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que es una política pública en materia de agricultura, que sé que no solamente es el tema del cambio climático, sino que sabemos que este movimiento agroecológico es fundamental, y además que es integral, ¿no? Entonces, obviamente iba a surgir eso porque tenía que surgir, porque esa es su naturaleza, ¿no? Tú vas avanzando y ves un tema, y no es que tapes un hoyo y abras otro, al contrario, ¿no? O sea, se va viendo que en esta forma integradora, justo, o sea, es tan integrador que no solamente estamos viendo la parte de la materia de la transición agroecológica, sino la transición social que se está dando a través de Agrosano, ¿no? Que es la comunidad con la comunidad, ahora sí, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ahora sí, primero los pobres. Ahora sí, o sea, todos estos lemas que traemos, como lo es la cuarta transformación, llevados a la práctica desde esta transición agroecológica que está sucediendo en Michoacán, ¿no? Desde el campo, ¿no? Entonces, o sea, quiero dejar eso claro. Y lo que decía como de la parte de la materia, de las políticas, me refiero a que esto acentúa las políticas, o sea, la parte de la política es como, no sé cómo llamarlo, como un escudo, como una especie de poder hacer, o sea, que las raíces puedan tener libertad, sin estrés, ¿no? O sea, de poder comunicarse más todavía, y de poder blindajear, cubrir de alguna forma, que en un largo plazo se siga tomando en cuenta. O sea, es decir,
¿no? Es lo que en algún momento ya había comentado en Agrodinámica, es que Agrosano sigue existiendo post administración Bedoya, ¿sí me explico? O sea, que se siga replicando las prácticas agroecológicas, no ahorita nada más en este periodo de esta administración, que ya es una forma de vida. Ya lo podemos decir, que la gente va a seguir. Sí, que la gente ya vio los resultados, está viendo que les va bien. Los productores de hortalizas aquí en Tarímbaro, con la biofábrica del colegio, ahí están aplicando y están teniendo resultados. Saludos a la biofábrica del colegio. Los productores de papaya en Nueva Italia, que están teniendo éxito. Los productores de limón, tanto en Nueva Italia, en Apatzingán, la Huacana, que están viendo otra condición en la salud papaya, de las plantas, sí. Plátano, los fresa. Productores de fresa, los productores de plátano, o sea que ya cuando están viendo los resultados, los ganaderos de Churumuco. Sí, claro. Que, oye, es sorprendente. Hay que invitar aquí a Maher. Lo vamos a traer el siguiente. Tráelo para el siguiente. Hay que traerlo a Maher para que nos platique lo de Churumuco, porque es algo excepcional. Un referente maravilloso. Y hay que replicarlo, hay que replicarlo, porque también en mi nueva convivencia con ganaderos, ese ejemplo tiene que ser. Ya están yendo a visitarlo. ¿Ya? Sí. Hay que hacer un reportaje con el sistema michoacano de la radio y la televisión. Ahora le vamos a decir a Yeyo. Sí, entonces bueno, no perdemos de vista con esto que decías ahorita, que estamos trabajando con compañeros campesinos, con mujeres y hombres que están dedicados a la producción de alimentos, y entonces ellos son el eje central, donde acompañamos técnicamente con sus conocimientos y con la información técnica científica de los técnicos para generar soluciones. O sea, vamos juntos, y entonces a partir de ahí se impulsa el trabajo organizado, el trabajo cooperativo, el trabajo solidario para ir resolviendo y teniendo bienestar, que eso es muy importante. Parecía abstracto cuando decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se iniciaron los programas para el bienestar, pero cuando ahora vemos lo fundamental que es para el bienestar en las comunidades, en los pueblos, y que eso va generando otra relación de armonía, otra convivencia social, bueno, entonces estamos construyendo a que tengamos una mejor sociedad en el país. Sí, claro, es la reivindicación total de un territorio, ¿no? O sea, y de su identidad, desde las raíces, desde la tierra, y eso es lo más importante. La verdad es que gracias a Agrosano hemos logrado esto en Michoacán, ¿no? Y esperemos que así siga y que sigamos avanzando. Pero entonces, dicho y hecho, en el próximo episodio estará aquí Maher, que es un gran ejemplo, él y todo el proyecto en ganadería regenerativa en Michoacán, en Churumuco, hasta allá. Que además es súper simbólico, Cuauhtémoc, que en Churumuco se esté dando un tema como este, que es la ganadería regenerativa. Ya nos va a platicar lo que son todas sus prácticas, ¿no? De lo que está aplicando con Agrosano, porque empezó agarrando para todo. Varios podcasts. Sí, ya sé. Y hay un aprovechamiento tremendo de Maher. La verdad es que mis respetos, ¿no? Pero sí, vamos a hacer eso el próximo episodio, con Maher. No se lo pueden perder a través de Agrodinámica, el podcast del campo. ¿Cierto? Claro. Muy bien. Pues ya despídete. Ay, no me digas tan rápido. Así que bueno, muchas gracias. Aquí nos vemos pronto. En el próximo episodio de Agrodinámica, el podcast del campo, vamos a tener como invitado a Maher y hablaremos de la ganadería regenerativa ya desde un punto como ejemplo, ya con un productor aquí que va a estar aquí, que les va a platicar todo lo que se ha hecho a través de Agrosano. Y pues muchas gracias nuevamente por escucharnos. Hasta pronto. Gracias, que estés bien. Puñito. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.